a ir a la ley provincial. ¿Cuáles son los requisitos que nos da la ley provincial o cómo se instrumenta? Nosotros nos vamos a ubicar en el siguiente punto. Vamos a hacer la idea de que hay una ley de expropiación dictada por la legislatura provincial y vamos a ver ahora cómo sigue, cuál es el trámite siguiente luego de que salió la ley. ¿Sí? Porque lo que yo di anteriormente son parámetros generales, pero luego vamos a tener una ley especial o una ley individual para cada uno de los bienes que se vayan a expropiar. ¿Sí? Una vez que se dicta la ley provincial de expropiación, la misma ley 4.611 establece el procedimiento administrativo. ¿Sí? Es decir, sale la ley, la publicamos y después tenemos que ver cómo sigue. ¿Y cómo sigue? Del siguiente modo. Se debe notificar a aquella persona que es la titular del bien a expropiar y se le da un plazo de 10 días para que ella proponga o le determine el valor económico del bien, ¿sí? Porque ella sigue siendo la dueña. Entonces es esa persona la que va a poner el valor del bien. ¿Sí? Muy bien. En el supuesto caso de que esa persona evalúe o valúes el bien y el expropiante esté de acuerdo con el valor propuesto por el dueño, en ese caso se hace el acuerdo, se firma la transferencia de dominio, se le entrega o se pone en posesión de bien al expropiante y ahí se termina el asunto. Es decir, que la ley provincial prevé una forma de arreglo privado, sin necesidad de ir a un juicio. ¿Sí? Muy bien. Para el supuesto caso de que no lleguen a un arreglo sobre el valor del bien o se trate de un titular ausente o desconocido, o que si saben el domicilio y no ha comparecido a hacer su propuesta, en ese caso el expropiante, que es el Estado provincial, en el caso del ejemplo, debe iniciar el juicio de expropiación. ¿Sí? Debe iniciar el juicio de expropiación, se dirige a los tribunales ordinarios y comienza el juicio de expropiación. Ese juicio comienza con una demanda que debe reunir, ya para los abogados viene esa información, que debe cumplir todos los requisitos del artículo 169 de la demanda, deben acompañar la ley expropiatoria, el monto o el valor del bien que debe ser previamente tasado por el Tribunal de Tasaciones de la provincia. ¿Sí? De esa demanda se le coge un traslado por 10 días al dueño del bien, para que él conteste y haga valer su derecho y ofrezca la prueba. ¿Qué es lo destacable de este juicio? Que en este juicio solamente se va a discutir el valor del bien. No se discute la legitimidad o ilegalidad de la ley. No puede el ciudadano oponerse a la ley de expropiación. ¿Sí? Ese es el principio, y no me mire así, doctora, porque ya le acordé la excepción. Es el principio. Porque en ese juicio solamente se discute el valor del bien. Lo que nosotros tenemos que determinar es el valor real, el valor objetivo de ese bien. Para eso, la misma ley establece un procedimiento en donde debe participar de nuevo el Tribunal de Tasaciones, ¿sí? Nada más que para que hagan la evaluación, le dan un plazo de 120 días y le dan la oportunidad al expropiado de ofrecer una persona de su confianza, un perito tasador de su confianza, para que integre el Tribunal de Tasación de la provincia. ¿Sí? Muy bien. Se hace esa diligencia, el Tribunal de Tasaciones tiene un plazo de 120 días
para informar al tribunal sobre el valor real de ese bien, pero ese dictamen hecho por el Tribunal de Casación no obliga al juez, que puede apartarse mediante una resolución fundada. ¿Sí? Una vez determinado el valor del bien, el juez debe dictar una resolución ordenando al expropiante al pago del valor indemnizatorio, que se le concede un plazo de 20 días, y luego de eso se hace la transferencia de dominio y la inscripción del bien a favor del expropiado. Ese sería el proceso de expropiación. Y eso sería para el caso de que lo inicie el expropiante, que es lo que normalmente sucede. Pero puede ocurrir que el expropiante no lo inicie. El Estado no inicia el juicio de expropiación. Entonces también está la posibilidad, y la misma ley prevé, de que sea el expropiado el que inicie el juicio, que se denomina de expropiación inversa. ¿Sí? Reúne los mismos requisitos, ¿sí? Y es donde el expropiado le dice al Estado: quiero terminar esta cuestión, quiero evaluar y quiero transferir el bien. ¿Estamos? Esa es la expropiación inversa. Volvemos al tema importante que planteó la doctora respecto de la inconstitucionalidad de la ley. Ese es un tema que es para tomar con la seriedad del caso, porque el ciudadano no está en condiciones por ahí de oponerse a una ley que se supone goza, ¿no es cierto?, de autenticidad y de legitimidad porque ha sido dictada por el Congreso. Entonces ustedes no pueden, sin un argumento serio y razonable, oponerse a una ley. Pero por cierto, cuando esa ley que declara de utilidad pública y que decide expropiar un bien particular es manifiestamente arbitraria, entonces necesariamente el juez que entiende la causa debe declarar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Sí? Debe declarar, porque como decía anteriormente, en virtud del artículo 9 de la Constitución Provincial, los jueces tienen la obligación de examinar la constitucionalidad de las normas que vayan a aplicar. ¿Sí? También hay otros remedios, doctoras, hay otros remedios sin necesidad de ir a un juicio extremo como es de la inconstitucionalidad, que es para el caso de la retrocesión o abandono. Son dos casos o dos soluciones que la ley, la misma ley, la 4611, les da a los particulares la posibilidad para cuestionar cuando la utilidad pública no lo fue tanto. ¿Ya a qué me refiero? Por ejemplo, el Estado decide expropiar un bien y pasado cierto tiempo, 2 años para el caso de los bienes determinados y 5 años para el caso de bienes indeterminados, no inicia el juicio de expropiación, no termina el trámite administrativo. Entonces, en ese caso, la misma ley dice que hay un abandono de la expropiación. Entonces, es una forma de decir de que la utilidad pública no lo era. Esa ley se cae sola por abandono. Porque cuando yo digo de que hay una utilidad pública, pues yo expropio este bien, ¿no es cierto?, para realizar determinada obra, porque es beneficiosa para la comunidad, porque significa el progreso del pueblo, y luego no hago nada, entonces no me da tanta utilidad pública como decía la ley, cae por sí sola. ¿Sí? Y la otra posibilidad que también da la ley para los casos de abandono es cuando, supongamos, se hace todo el juicio expropiatorio, ¿no es cierto? Se concluye el juicio expropiatorio. Es decir, no se ponen de acuerdo en el precio, el expropiante inicia el juicio, tramita, se dicta sentencia, se ordena el pago del bien, se inscribe ese bien a nombre del expropiante, pero resulta que el expropiante después no hace nada, no hace la obra, no la hace.
ya se completó todo, se está por la ley, se hizo el procedimiento, se inscribió el bien a nombre del expropiante, pero no hizo la obra, no la concluyó. O el peor de los casos, de cambio de destino sin una ley que lo autorice. Porque si bien es cierto que la ley puede calificar de utilidad pública para este objetivo, pero después puede cambiar de objetivo, pero para hacer ese cambio tiene que sancionar otra ley. En esos casos, la ley prevé el juicio de retrocesión. Es el juicio de retrocesión. Significa que ese expropiado, donde ese bien ya no le pertenece, porque ya está inscrito a nombre del expropiante, ese expropiado puede ir al mismo juez donde se hizo el juicio de expropiación y decirle: yo quiero la reivindicación, quiero la restitución de ese bien. ¿Qué tiene que hacer ese expropiante? Nada más y nada menos que acompañar la sentencia, ¿sí?, donde se ordenó la inscripción en nombre del expropiante, y acompañar la boleta de depósito de lo que le pagaron en concepto de indemnización. Entonces ahí se hace un pequeño trámite para que ese bien vuelva a propiedad del expropiante, ¿sí? Y con eso tenemos más o menos cubiertas, digamos, todas las eventualidades que pueden pasar en el caso de las expropiaciones. ¿Sí? Doctora, sí. ¿Cuáles serían los bienes indeterminados que hacía referencia usted? Pueden ser, el objeto de la expropiación pueden ser bienes inmuebles, derechos, acciones, pueden ser obras literarias, derechos intelectuales, etc. Por ahí ha pasado de que se expropia, por ejemplo, una tierra donde no están marcados los límites. Entonces usted tiene que determinar mediante una mensura los límites más o menos ciertos de ese bien para después expropiarlo. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces en ese caso no está bien determinado, digamos, la cantidad. Inclusive después hay también otras circunstancias que se puede expropiar de un bien que sí están determinados los límites, solamente una porción, una parte de él. Y para el caso de que se expropie una parte, el dueño puede solicitarle que le expropie lo que le queda si no le resulta provechoso, ¿sí? O si queda sin productivo y no está restante. Bueno, yo creo que con esto más o menos damos por concluida la parte de la exposición. Yo quiero que si ustedes tienen dudas o alguna cuestión que quieran plantear, este es el momento para preguntar. Doctora, me parece que en los dos últimos supuestos, acá en Chilecito nos abundan los ejemplos. Yo creo que el ejemplo más escandaloso de mal uso de una expropiación fueron los terrenos donde se iba a construir el hospital, que quedó en la nada, un pequeño edificio, una sola parte del hospital, y tengo entendido que hay varios juicios que están directamente vinculados de los antiguos propietarios de esos terrenos, porque eran varios terrenos. Pertenecían a distintos dueños. Exactamente, tengo entendido que son varios procesos judiciales. Ese es un caso donde el Estado no cumplió con el objetivo que tenía al momento de hacerse la expropiación. Que no sé si se concluyó siquiera esa expropiación. Y en ese caso, miren, como son distintos lotes y hay una parte construida y otra que no, así nomás, sin saber bien cómo es el tema, yo le puedo adelantar de que respecto de la parte que está construida, sí, o sea, está cumpliendo el Estado. Y de la otra parte, estaríamos por revisar los tiempos, que estamos en 2 o 5 años, para ver si no hay un abandono de la agencia. Eso habría que ver. Y si supóngase que el expropiado no haya iniciado el juicio, puede iniciar el mismo expropiado. Doctora, en la realidad o en la actualidad, ¿el Estado cumple con los requisitos sustanciales, por ejemplo, del pago de indemnización previa? La parte de premio no la cumple.
Doctora, en este momento se están viendo nuevas modalidades que está usando el Estado, como la construcción del centro administrativo provincial, acá por calle Castro Barros al fondo, donde se llegó a otra modalidad para evitar el proceso de expropiación, o no sé por qué, pero es una ensalada a nombre de varias ONG ese centro administrativo. ¿Cuánto tarda normalmente en esta tierra de los hechos consumados un proceso de expropiación? Aproximadamente. No debería llevar más de un año. ¿Cuántos años? En Muchos realidad, años. muchos años más. Perfecto. Por eso la condición que no se cumple la de previa. Cuando iba a los requisitos sustanciales de la ley de la expropiación y hablaba de la indemnización, en ambas leyes, que leímos los artículos, los comparamos tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución Provincial, dice claramente que la indemnización es previa. Esa palabra previa no da lugar a dudas, ni a dobles interpretaciones, ni a que nos equivoquemos en lo que está queriendo decir la Constitución. Si a una persona lo están privando del derecho de propiedad sobre una cosa, realmente deja mucho que desear el hecho de que además de quitarle, lo mandemos a tribunales, que le decía, para que cobre la indemnización. Eso no se condice con el espíritu de la ley y con el espíritu mucho menos de la Constitución y de nuestra comunidad. No es así. ¿Por qué en el tema del pago previo existe una valoración fiscal y una valoración real? O sea, no porque justamente ahí es donde se produce la diferencia y se litiga. No, la evaluación no es el tema de la evaluación. Lo de la evaluación fiscal es el cargo, al final del pago de impuestos, ¿no? Pero cuando ya expropiamos, el valor de ese bien lo debe tasar el Tribunal de Tasaciones de la provincia. No estaba constituido. No estaba constituido y eso generó dificultades, pero la evaluación la hace el tribunal. Doctora, ¿la indemnización se actualiza al momento efectivo del pago? El valor del bien es el valor real al momento de que el expropiante toma posesión de ese bien. Y luego se tiene que, claro, con el tema de la inflación, en un país normal, regular, donde no hay inflación, no habría problema porque es el mismo valor. Pero, como estamos ahora, no sé, como estuvimos siempre, porque esto no es una novedad, lo de la inflación actual, se tiene que hacer el cálculo y las actualizaciones de acuerdo al momento de la sentencia. ¿Qué pasa, doctora? Usted explicó muy bien el tema de la expropiación, que fue perfecto, de la ley de la provincia también, pero en el caso de usurpación por parte del Estado, ¿qué pasa? No hay expropiaciones, el Estado se adueña de propiedades particulares y no paga indemnización, no hace ningún juicio de expropiación y niega la titularidad de la ¿Qué pasa con la usurpación y los delitos? Vamos por parte. La usurpación es un delito penal. Sea quien puede que lo vaya a cometer. El Estado, el particular. Pero aparte, como delito penal, solo personas físicas, o sea, el gobernador, el intendente, personas físicas, no es el Estado el que usurpa, es la persona física la que comete. Corre por su cuenta. Ahora otra cosa, sí, ya sabemos que nada, nulo. Sabemos cómo se maneja la cosa. Usted dijo que alguien que tiene una casa en Miami, nadie se la puede quitar ni nada. Caso concreto mío, yo tengo una casa y al frente de una ruta, el campo, que también es mío, con la escritura y todo. Y el Estado me niega la posesión en el campo de frente. Si yo estoy viviendo acá, cruzo la calle y ando en terreno que es mío, el Estado dice que este no es mío. La posesión es una cuestión de hecho. Usted va y la toma.
pero tengo que vivir bajo una jarilla porque yo estoy al frente. No, pero la posesión no es solo vivir. La posesión no es solo vivir. No es solo vivir, padre. O sea, tengo alambrado y todo. Mire, la posesión es un instituto ¿cierto? Y uno tiene que elevarse de la situación de hecho. Porque usted puede tener una casa en Chilecito, otra en Anguilán, otra en Mar del Plata, y no las puede poseer a todas a la vez, pero no por eso la pierde. Sigue siendo poseedor. Ahora entramos en otro tema, el tema de Sí, Claro. la ley se depende de la Usurpación. interpretación que se le dé a la ley. No, es eso, no hay otra, no hay otra, es eso. Es eso. Usted dice que la finca del frente suya, vaya, póngale agua, póngale plantas y demás y trabaje la punta. Eso toma posesión. No le tiene que pedir permiso a nadie. La posesión es una cuestión de hecho. Eso es lo que dice la ley. Pero tiene que justificar la posesión. Y si no lo puede Tiene que si usted justificar la es posesión. el dueño, no lo deja entrar. Yo poseo No, porque no. poseo, no tengo No por es- qué demostrar. Claro, sino que Poseo como se si quiere fuese dueño. apropiar a otra persona. Tengo que sí o sí tengo que hacer juicio. ¿Cierto? Sí o sí hay que hacer juicio. Cuando el derecho de propiedad se ve vulnerado o atacado por cualquier circunstancia que le impidan su ejercicio, sea porque o despojo, turbación o demás, usted tiene un abanico de acciones para que las inicie. Hasta inclusive la defensa extrajudicial. Tiene las acciones posesorias y tiene las acciones reales, que son 3. ¿Sí? Entonces usted, el único derecho que no tiene es a no hacer nada. La ley castiga la negligencia. La castiga la negligencia. Usted lo que tiene que hacer es, si eso es suyo, vaya y defienda. Lo que no puede hacer es justicia por mano propia. Salvo el caso de que usted justamente vaya y alguien le esté rompiendo las cosas y le saque con ese defensa extrajudicial. No, pero eso está parado por la ley. Esa defensa extrajudicial de las cosas, de la posesión, es lo mismo que el derecho de defensa en derecho penal. Es lo mismo. Nada más que en derecho penal lo que usted defiende que es la integridad física. Y en el otro caso lo que está defendiendo son los derechos humanos. Es lo mismo. Y tiene los mismos recaudos. Porque si usted ve que hay un intruso que está rompiendo las cosas y quiere entrar, está con un martillito, usted no puede ir con una ametralladora. Tiene que ir con una arma proporcional. Tienen que ser los medios proporcionales. Pero es eso. Usted tiene un abanico de acciones. Tiene todas las acciones a su disposición para que vaya y haga valer sus derechos. Si no lo hace, el que tiene un proceso. Por ese principio que decía que la ley premia la diligencia y castiga la negligencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están bien? ¿Están satisfechos? Perfecto. Bueno, Sonia, esa es la... Normalmente el tema del valor lo arreglan, ¿no? O sea, es poco lo que se judicializa, Nadie ¿no? No. Lo que pasa es que acá hay una cuestión. Si bien, porque hay una parte que no quiere pagar nada y la otra parte que quiere pagar mucho, que quiere cobrar mucho. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Uno tiene que ir al valor objetivo, al valor real del bien, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Porque la indemnización tiene que ser determinada, ¿no es cierto?, de tal forma que no se empobrezca el expropiado, pero tampoco que se haga rico. Entonces no llegan a ese punto medio, por eso van a juicio siempre. ¿Sí? Porque hay, como todo, hay personas que les han expropiado y realmente los precios, que cuando los han invitado a poner el precio, han estado súper sobrevaluados. Entonces por eso no llegan a ninguna regla. O sea que la regla es judicializable. Aparentemente sí. En los hechos, sí, terminan judicializados. Y la otra cosa que no están cumpliendo es el tema de prever los presupuestos para la indemnización. Cuando vos sacas una ley de expropiación,
dentro de los requisitos que tiene esa ley, utilidad pública, proyecto y demás, tenés que prever el presupuesto para pagar el valor del bien, ¿no es cierto? Lo que sucede es que en los casos que hemos tenido acá, ha habido presupuesto para hacer la obra, pero no para pagar el terreno. Entonces, ¿ese caso es válido de la expropiación o no? No. ¿O tiene un defecto ahí? Tienen defectos. En la confección del presupuesto que elabora la Cámara, que discute la Cámara de Diputados por el Consejo Deliberante, a finalizar un año para comenzar el otro, ya tiene que estar previsto el monto de la indemnización. Tiene que estar previsto que haya una expropiación. En el supuesto que ya se esté trabajando, Tiene que estar prevista en la misma ley que está prevista en la indemnización. Ahora, en ese caso que no se prevé el pago, ¿es nula o anulable? La Que no se expropiación. prevé el pago es inconstitucional. Inconstitucional. Nulo. Inconstitucional. No, nula no, inconstitucional. Se Tienen que pre- pedir la calificación de inconstitucionalidad de esa ley, porque carece de uno de los requisitos que la misma ley, la misma Carta Fundamental le ordena. Entonces no tiene la efectividad para la cual ha sido creada la ley. no, Claro. depende de la petición de parte. O sea, la inconstitucionalidad siempre es relativa a la petición de parte y a la declaración judicial. Claro. Si no la pidió el interesado, Tiene que pedir. tiene que pedir. Si no, la ley sigue su curso. Bueno, la verdad que un gusto que hayan venido, que hayan participado, espero que estén satisfechos. Si no tienen más preguntas para hacer, ustedes.